Sucedió que por aquellos días se fue él al monte a orar, y se pasó la noche en la oración de Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió 12 de entre ellos, a los que también llamó apóstoles. Bajando con ellos, se detuvo en un paraje llano. Había una gran multitud de discípulos suyos y gran muchedumbre del pueblo, de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, que habían venido para oírle y ser curados de sus enfermedades. Y los que eran molestados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarle, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Muy buenos días, Padre Dios Todopoderoso. Darte las gracias, Señor, por esta invitación amorosa a estar en torno a tu palabra. Gracias, Señor, por invitarnos a estar a solas contigo, para que nuestro sí salga con mucha mayor decisión. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Fernando Mateus. Yo hago parte de la familia misionera de Lima. Y en estos momentos, la cita con la que vamos a orar es la cita de Lucas 6, del 12 al 19. Lucas 6, del 12 al 19. Bueno, en mi oración yo titulaba estas pautas como ora, decide y actúa. Y son los 3 momentos que meditaba en mi oración y me gustaría podérselos compartir. Hoy vemos un Jesús muy contemplativo. Si se fijan, en toda la cita no enmarcan alguna frase concreta de Jesús, algo que él quisiera decir específicamente. Solo mencionan las palabras los llamó. Habían venido para oírle. Pero nada concreto entre Jesús y otra persona. Pero vemos que él sí habló, sí dialogó, sí oró con alguien. Y oró con alguien concreto, y fue con el Padre. Jesús dice la cita, se pasó la noche en la oración de Dios. Entonces, yo me imaginaba ese momento, y ese en la oración de Dios. Y me daba a entender que Jesús no fue tampoco quien habló, sino que fueron las palabras del Padre las que reinaron ese día. Fue ese deseo del Padre de hablarle a su Hijo, de decirle lo mucho que lo ama, que Él está allí y que no se moverá jamás de su lado. En mi oración podía ver cómo Jesús solo le miraba, le contemplaba. Era un momento que no hubieran querido que acabara nunca. Por eso dicen que Jesús pasó toda la noche orando. Y muchos de nosotros sabemos lo difícil que es orar en la noche. Te sientes cansado, los ojos se te cierran, te desconcentras. Pero Jesús no esa noche. Jesús contemplaba, percibía el amor del Padre. Y eso hizo que la noche fuese tan corta. Y eso sí lo hemos vivido nosotros de jóvenes en esa época del noviazgo. Si de hablar toda la noche se trataba, que nos dijeran dónde nos anotábamos para hablar toda la noche con ese novio, con esa novia. Porque para ese momento si no hay cansancio, no se te cierran los ojos, no te desconcentras. Entonces hoy, desde este primer momento, Jesús nos muestra que quiere orar con nosotros, que el Padre añora que pasemos la noche con la oración de Él. ¿Y para qué oró Jesús toda la noche? Para seguir su camino, para seguir el camino que el Padre le trazaba. Para Jesús esa noche era una noche de escuchar al Padre para tomar la decisión de llamar entre un grupo muy grande de discípulos solo a 12, que los iba a llamar apóstoles. Y cuando buscaba en el diccionario el significado de apóstol, decía que era enviado. Entonces Jesús necesitaba estar atento al diálogo del Padre para llamar a sus enviados. Y pareciera que en ese diálogo pues no le hubiera escuchado bien, porque
a primera vista sabemos que cuando Jesús más los necesitó a estos apóstoles, estos no estuvieron allí. Pero si lo vemos con más detenimiento, sabemos que luego de orar con el Padre, escoge incluso al que lo iba a traicionar. Y allí vemos claramente que Jesús sí le escuchó. Y no solo le escuchó, sino que le obedeció. Es que pensemos bien, ¿quién después de saber que una persona lo va a traicionar a uno lo va a llamar? Y a estar cerca de uno. Aquí radica la fuerza de ese orar y decidir. Porque no era solo decidir a quién llamar, sino decidir seguir la voluntad del Padre, y por eso era que llamaba en la pauta la segunda palabra, decisión. Decisión de dar un sí aunque nos cueste la vida. Y aquí pongo de ejemplo lo que vi la semana pasada cuando me fui a ver la película Sonidos de Libertad, que es una película que está actualmente en cartelera y que invito a que todos la vean, porque es de la vida real y cuenta o visibiliza el problema que hoy tenemos como sociedad frente a la explotación sexual infantil. Y no les voy a contar la historia para que vayan y la vean, pero sí quiero mencionarles que hoy hay personas como el protagonista de esta película que son capaces de arriesgar su vida por salvar al otro. Este protagonista fue capaz de salvar más de 200 niños del tráfico sexual, aun cuando en algunos momentos, si algo fallaba, seguro lo iban a matar. Son personas que, al igual que Jesús, que después de ese encuentro con el Padre, decidieron seguir adelante, aun cuando su vida depende de ello. Pensemos en estos momentos a qué me está invitando Dios hoy a decidirme. Y se darán cuenta que una vez decidan dar el sí a la invitación de Dios, sus vidas generarán más vida. Y eso fue lo que hizo Jesús. Cuando empieza a actuar y caminar con sus enviados, dice la cita: toda la gente procuraba tocarle porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Y aquí recordaba también, hace unas semanas veía un video de mi antigua empresa, donde mostraban cómo después de la pandemia y del estallido social que hubo en toda Colombia, pero en particular en Cali, varias empresas privadas se unieron desde que comenzó el estallido social a acercarse a todos estos jóvenes para entender por qué hacían lo que hacían. Y me impactaba cuando veía a uno de estos líderes de los jóvenes, cuando contaban que un dueño de una empresa le dijo: llevamos 15 días con la empresa cerrada. Y este joven le decía: nosotros llevamos 15 años sin comer dignamente. Y ver cómo hoy, después de entender que estos jóvenes solo estaban pidiendo que los escucharan, y en ese escucharles, pues que les ayudaran a tener más opciones, ver cómo se están transformando vidas en estos empresarios que se dejaron tocar el corazón por Dios, y en ese contacto están generando nuevas vidas para estos muchachos. Quedémonos pues hoy con ese deseo de poder buscar esos espacios a solas con el Padre, y que en esos espacios le permitamos a Dios orientar nuestra oración, que sea Él quien nos hable al corazón para que nosotros podamos ensanchar nuestro sí y podamos generar vida en los demás, así nos cueste la vida misma. Que tengan un lindo día de oración.